Gracias, Lucila, gracias, Carla, a ambos, por este ratito en la noche. No, muchas gracias a vos. Bueno, evolución, cambiemos, coalición cívica ARI en Santa Fe, etcétera. No y sí, más o menos. Digo, despenalización del aborto. Ese es un poco el debate que se viene. ¿Por qué sí, por qué no? Bueno, a mí me parece, yo celebro que el presidente haya tomado la decisión de, como decía recién el informe, un país abierto al mundo. Esto no ocurre en la Argentina solamente. El tema de la revolución del derecho de las mujeres ocurre en el mundo. Y en esa agenda, en la que está también la equidad salarial y otros temas que tienen que ver con la igualdad entre los hombres y las mujeres, está este tema que en el Congreso intentó 3 veces debatir, 7 veces, 6 veces debatirse, y es un tema complejo, evidentemente. Entonces yo creo que valoro muchísimo la actitud del presidente, porque en un país presidencialista como este, donde el Congreso siempre cuestiona, digamos, el uso de los decretos y su urgencia, me parece que el presidente captó esta necesidad de no ocultar lo que atemoriza y poder hacer del Congreso, jerarquizar el Congreso como institución y transitar la complejidad con tolerancia. O sea, no lo ve como oportunista ni tampoco como un salvoconducto para no hablar de economía y de otras cosas. Porque en democracia las complejidades no se pueden esconder debajo de la cama, digamos. Entonces me parece que el Congreso es el ámbito y este es el punto de partida de un tema que nos interpela a todos. Tenemos posiciones, obviamente, y está muy bien que no pensemos igual. Lo que tenemos que demostrarle a la ciudadanía en el Congreso, y creo que esa es la expectativa, es el ejercicio de la tolerancia. Y que el debate sea con altura, con datos. Exactamente. Yo creo que esa es la expectativa de la sociedad y esperemos que los diputados y los senadores estemos a la altura de esa expectativa. Lucila, ¿y por qué no? Yo coincido plenamente con lo que está diciendo Carla. Me parece que es un debate muy complejo, muy sensible, hay que ser muy quirúrgicos a la hora de abordarlo. Tener mucho respeto no solamente por la opinión del otro, sino por de qué estamos hablando. No estamos hablando de una mujer que está seguramente atravesando una historia, una situación, una presión, un montón de cuestiones que hay que ser muy cuidadosos a la hora de opinar. Yo estoy a favor de la vida. Creo que el primer derecho que tenemos es el derecho a la vida. Y bueno, en esto creo que la diferencia que tenemos de un lado y de otro creo que también tiene que ver desde dónde nos paramos para ver este conflicto, ¿no? O sea, podemos ver desde la mujer. Tiene mucha lógica que una mujer diga, yo con mi cuerpo tengo derecho a hacer lo que quiero y tengo derecho a elegir o no tener un hijo. El tema es que adentro tiene una persona, un ser humano, que desde la concepción es un ser humano que está científicamente comprobado y que está avalado también por nuestra Constitución Nacional y por los tratados internacionales. ¿Y una ley en sentido opuesto violaría esos tratados o podría correr el riesgo de ser inconstitucional? Podría llegar a correr riesgo, sí. ¿Usted imagina planteos en la justicia si eso sucediera? Es posible, habría que hacer una modificación, una reforma de la Constitución. Exactamente. ¿No? ¿O sí? No, de hecho lo podemos debatir en el Congreso. Digamos, si fuera algo inconstitucional no lo podríamos estar debatiendo. La Constitución, digamos, habilita todo lo que no prohíbe. Perdón, el Congreso votó un memorándum de entendimiento con Irán, lo debatió, lo aprobó y después fue inconstitucional. Digamos, bueno, pero después el control de constitucionalidad lo tienen los jueces. Pero, digamos, el Congreso puede votar cualquier ley. Pero el presidente habilitó un debate. Si fuese inconstitucional, el presidente no lo hubiese habilitado. Es decir, podemos debatir... habilita el debate. Cristina habilitó un que... debate que fue inconstitucional, que fue un memorándum de entendimiento con Irán. Sí, pero esto no tiene que ver con eso, Paulino. Eso fue una política gubernamental. Acá estamos hablando de la salud pública de los argentinos. Pero la salud pública hay cosas que la Constitución diga o no diga, digamos. Pero, digamos, no estoy tomando postura, estoy diciendo si la Constitución dice A y no puede hacerse B. Independientemente de que haya personas que puedan judicializar porque se sienten por ahí con un resultado que les parece nocivo, está bien que lo hagan, pero lo que tiene que quedar en claro, y nosotros juramos cumplir con la Constitución, todos los diputados que asumimos, y el presidente ha habilitado esto, es que se puede debatir porque no es un tema inconstitucional. Y esa es la complejidad, justamente. La complejidad es que tenemos que combinar derechos que se encuentran. Pero yo quería decir algo que me parece importante, acá lo que decía Lucila. El dilema que tenemos que transitar es que no es solamente defender el derecho del niño que va a nacer, porque los abortos en Argentina también hoy están legalizados para casos de abuso sexual en niñas. Nosotros lideramos en Argentina el fenómeno de niñas madres. Cada 3 horas una niña que fue abusada da luz y esa ley no se cumple. Necesitamos un piso nacional. O sea, hay que resolver problemas de derechos de personas también. Y también el tema de las madres, el aborto terapéutico, que no se cumple. Así empezó en Chile. Y el dilema que tenemos que mensurar, ¿por qué en Chile, digamos, que se armó un gran debate? Porque era el caso de una mujer que tenía 3 hijos, quedó embarazada. La familia judicializó porque no le podían dar
el tratamiento con el cáncer y ella tenía que elegir, quería vivir porque privilegiaba a los 3 hijos que tenía. Y esos son los dilemas que tenemos que transitar. Entonces, no es fácil. No. Pero lo que tenemos que poner en la mesa es esta idea de poder discutir, lo discutimos, tratar de obviamente legislar con la Constitución en la mano, pero justamente lo podemos debatir porque, por ejemplo, también está el tema en las convenciones internacionales, el derecho de los niños, en este caso, el caso de las niñas que dan a luz, y eso también es una infancia que no protegemos. Pero una cosa es todas esas excepcionalidades, Carla. Una cosa es la excepcionalidad en cada uno de los casos que planteó y otra cosa es una regla que establezca que cualquier mujer, por el mero hecho de ser mujer, puede tomar la decisión de interrumpir un embarazo hasta la semana 12 o hasta la semana 14, sin consentimiento o con consentimiento. Exacto. En el caso de que sea menor de 13 años, y si tiene entre 13 y 16, como establece el índice. Pero son todas las dos cosas, Paulino, porque vos pensás que los abortos que están permitidos en Argentina, que es por abuso sexual, digamos, infantil, obviamente, y riesgo de vida a la madre, que es el aborto terapéutico, exactamente, que es el caso que generó la legalización en Chile, no se cumple, porque hay provincias que no cumplen el protocolo. O sea, desde 1921 el código... Eso es que hacerlo cumplir. Claro, no, pero necesitamos un piso, cambiar el Código Civil, porque perdón, el Código Penal, porque los gobernadores no implementan los protocolos. La Corte en 2012, en el fallo FAL, dijo los gobernadores lo tienen que implementar y no se hace. Entonces, no puede ser que según la provincia que vivamos, los derechos sean distintos. Hay también la Convención de los Derechos del Niño y la Ley 26061 estamos incumpliendo. Entonces, es más complejo el tema. Ese es el problema de eso. Yo pienso que la pregunta no es aborto sí o aborto no, sino es qué hacemos como nosotros, sobre todo, que tenemos la gran responsabilidad de evitar que se llegue a esa situación. Yo creo que hay algo que nos une a todos, seguro, y que une a todas las opiniones en el sí, Congreso, sobre todo, que es que nadie quiere que se llegue a esta situación. Entonces, las dos preguntas que tenemos que hacernos es, esa mujer, ¿por qué llegó a la situación de un embarazo que no deseaba? Una. Y la otra, esa mujer, ¿por qué llega a la situación de tener que decidir abortar? Y yo creo que las políticas que tenemos que desarrollar es justamente con educación, con todo, educación sexual, reproductiva. Es eso y lo otro, es lo uno y lo otro, es tratar de llegar a una vez que se produjo, ¿qué hacemos frente a esa situación? Y también, bueno, se hizo un proyecto también que firmamos el otro día. La idea es también acompañar, que se acompañe a esa mujer que está en esa situación. ¿Qué hacemos con una mujer que fue violada, por ejemplo, y que tiene un bebé? No es solamente decirle no abortes, es también darle la oportunidad de decir te acompañamos, que ese chico, que ella pueda recibir con su asignación un salario mejor para poder llevarlo adelante al embarazo, que ese chico tenga esa cobertura hasta los 18 años como para poder crecer, hacer un acompañamiento terapéutico con médicos, con ginecólogos, con psicólogos, con psiquiatras que le acompañen a esa mamá para que pueda gestar ese hijo como corresponda y después darlo en adopción o criarlo como corresponda. Ahora, la pregunta para ambas tiene que ver, por ejemplo, supongamos que esto se debate, lo tratan, se llega a aprobar. ¿Qué pasa en el caso de una mujer que queda embarazada, no quiere tener ese bebé y el padre de ese niño sí lo quiere? Es una excelente pregunta. En general, los casos que ocurren, digamos, aquí se ha instalado ese tema también en el Congreso, digamos, el rol, ¿no?, de la paternidad ausente. Se pero hay dos cosas digamos, que hay que poner en situación, y esta es la experiencia internacional, porque el punto es que no es que ocurre solo en la Argentina. Argentina viene tarde este debate, en todos los países democráticos esto se saldó hace 20 años. Entonces nosotros tenemos la democracia desde los 80 y estamos transitando debates que por ahí en otras democracias no se saldaron. Es cierto que aquí lo que es una cuestión de salud pública, independientemente del rol del padre, que es otro tema y lo podemos debatir. Pero, ¿qué dice la experiencia en los países democráticos? Que la criminalización no salva vidas. Este es el punto. Y la tasa de mortalidad materna, lo ha dicho el ministro de Salud, en la Argentina son abortos clandestinos, mal hechos. Entonces esas vidas también importan. ¿Cuántas mujeres mueren por abortos clandestinos por año? Bueno, la tasa, dicen, digamos, las cifras no son, ¿viste? Porque al estar prohibido no podés tener data oficial. ¿Creo realmente que hay 500.000 abortos ilegales por año? Mira, pero vale... Que si mañana se legalice... Pero vale tanto una vida como 10, porque el valor de la vida es la misma. Digamos, mueren 10... Sí, pero digamos, ocurre en todas las democracias. Y eso tiene que ver también con un derecho que está, como lo dijo Lucila, que también lo tenemos que conciliar. Y es la idea de que la sexualidad de la mujer, digamos, viene también en una perspectiva, digamos, que genera conflictos, pero que
hay que poner en escena, que es el derecho a poder decidir. Entonces vos decías, bueno, son varios derechos que están Claro, pero son en dos escena. en el caso de, por ejemplo... Sí, pero ¿cómo encontrás vos un embrión? Yo te digo, es un embrión. Sí. La mayoría de las mujeres que abortan, y esto es la experiencia, lo hacen solas, digamos, lo hacen solas. Entonces, y lo hacen solas porque, bueno, porque están solas. Entonces, digamos, deciden solas y a veces mueren solas. Entonces, el punto aquí es cómo minimizamos, cómo, digamos, por supuesto, educar es mucho mejor que castigar. Ahora, el tema del rol del padre, ahí tenés un problema. El ADN en un embrión, digamos, buscar la persona, no es fácil el niño. Yo te digo, porque el 56, hoy vos, los hogares digamos, de niños con cuidados parentales, el 56% de los niños que ingresan por un montón de causales, por orfandad, por violencia, por lo demás, pero generalmente son madres solas, ¿entendés? Bueno, Entonces, pero, no es fácil no, esta déjeme cosa hacer un ser punto, ideal Carla, ahí, que porque pudiéramos si no... tener, pero yo te hablo del problema real, los datos. Lo ideal sería, Yo te entiendo obviamente eso. no es lo mismo la decisión de una familia por ahí. No, pero una pareja O una constituida pareja de adulta novios... que tiene este dilema es otra circunstancia. No, pero, Pepe, no, bueno, pero no está contemplada. no siempre una pareja de ocurre novios. así, No, pero, Paulino, no, está bien, ese es pero el si punto. ocurre, ¿qué pasa? Una pareja constituida de novios decide tener y concebir un hijo. Luego la mujer se arrepiente, Y la la semana primera 10 que dice se entera aborto. es la madre. La pregunta que yo le hago es, ¿y el hombre qué pasa ahí? ¿Y el niño hombre qué no pasa? está. ¿Eh? El niño ¿Y el qué nombre pasa? qué? No, ojalá que pudiera estar. No, pero ¿qué Si pasa el está hombre? hay muchos... Si el hombre no quiere y la madre quiere. Mirá, es un debate que se viene. Pero por supuesto que sí. Porque pero lo si que- no, usted va a ir a buscar... Pero acá tenés dos cuestiones cuando va a ir a ese buscar planteo. va a ir a buscar el esperma en un banco de esperma y el hombre va a ir a buscar el alquiler de Pero acá vientres y tenés dos entonces enfoques lo que vamos a distintos. hacer es una especie de supermercado pero- abierto, digamos, no, en ese pero contexto. hay- Perdone la vulgaridad de la expresión. Coincido que tiene un montón de dimensiones la problemática. Pero ahí tenés dos cuestiones. No, es que el punto de debatir no es negar las tensiones. El punto de debatir es poner las tensiones en la mesa. Hay otro problema que puede Pero suceder. perdón, Lucila, Sí. pero una cosa es lo que pensamos en términos especulativos y lo que ocurre. Porque también en un punto de la ley, digamos, vos legislás para minimizar un drama o resolver un problema. Y la experiencia lo que está diciendo es que obviamente la mujer está sola, ojalá pudiera estar acompañada. No siempre Pero lo ideal entonces legislen es que la puede realidad. abortar cuando la mujer está sola. Pero vos no podés obligar, digamos, a tener un padre que no existe, porque no siempre es fácil. Pero cuando el probar padre no eso. existe, ¿qué pasa? La relación parental queda solo en manos de la madre, lo cual corresponde. Y el padre recibe la sanción y las multas correspondientes, lo cual No, corresponde. bueno, pero la idea es ¿Sí que o no? pero ahí tenés un problema, que es la criminalización de la salud sexual de la mujer, el derecho a decidir. Y esto también es un tema Pero si de... la mujer decidió concebir No, con bueno, un hombre. Paulino, pero los derechos humanos no son los propios, son los de todos. Y el paradigma que viene. Y por eso te digo que es Interesante, un bueno, debate novedoso e interesante debate que nos complicado. interpela. Déjeme cerrar Así con que, Lucila, pobre sí, que... por No, favor, en pobre. primer lugar, este tema apasiona. Sí, también, nos ¿no? apasiona, sí. En primer lugar, me parece que es muy difícil tomar decisiones en políticas públicas si uno no tiene estadísticas y números concretos, ¿no? Decir que hay madres solas, ¿no? Es verdad, es una realidad, pero no podemos dimensionarlo, por eso tomar una medida así. Sumándonos a la pregunta de qué hacía el padre, ¿no? Hay otro problema que se puede dar. Un patrón que no quiere que su empleada tenga un hijo y la obliga a abortar. O una madre que no quiere que su hija tenga un hijo y la obliga a abortar, y eso sea legal. Yo creo que acá estamos hablando de humanos, de personas, mujeres y hombres, ¿no? Y nos estamos olvidando de un niño que tiene un derecho a vivir, que nadie se lo puede negar porque es el primer derecho humano que tenemos los seres humanos. Y tiene otro derecho, que es el derecho a la no discriminación. Nadie, y es loco que estemos en esta era en la que estamos luchando porque no haya discriminación, por la igualdad y por demás, usemos palabras tan nefastas como decir un niño no deseado. Que a vos te discriminen por cómo te concibieron, por quiénes son tus padres, por si tenés una malformación, y con eso decidan si vos vivís o no. Yo creo que acá la discusión es, el niño es un ser que no eligió estar en ese vientre, que está ahí y que tampoco se puede defender. ¿Qué podemos hacer nosotros como políticos en vez de...? Porque ninguna solución, hay dos víctimas, la mamá y el hijo, y la muerte no puede ser la solución nunca. Entonces, ¿qué podemos hacer? Demos todas las posibilidades para que una madre no llegue a esa situación y tampoco a la situación de querer abortar. En todo caso, que pueda continuar con ese embarazo y que después tome la decisión de dar en adopción. ¿Saben qué es lo atractivo? Que yo la escucho poniéndome en abogado del diablo y los dos tienen argumentos que yo pueda refutar, pero al mismo tiempo los dos tienen argumentos que a mí me convencen.
Va a ser apasionante, Entonces de verdad. quiere decir que el se lo digo. debate es lo que necesitamos. El debate es muy importante, claro que sí. Y ojalá se dé en este contexto y en este marco. Así Vale la debería pena ser. decirlo. Esperemos que sí, esperemos que sí. Gracias a ambas Exactamente. por No, esta Bueno, muchas Paulina. gracias a vos. Es un gran puntapié inicial. De una enorme discusión que efectivamente se viene a propósito de este Congreso que va a estar más activo en un año no electoral en la Argentina en este 2018.